Vamos a iniciar hoy nuestra última clase del curso hablando del zarato ruso. En la vuelta de vacaciones continuaremos las lecciones sobre Rusia, hablando de los Pedro I, de los Romanov, de la Revolución Rusa de 1917, de Stalin, de Lenin, de Stalin y de la vida de los rusos hasta la actualidad. También hablaremos del arte ruso y quizás así comprenderemos bien, mejor las noticias, los hechos que están aconteciendo, por desgracia, en la actualidad. Bueno, pues vamos a continuar hablando del zarato ruso. El zarato ruso va a ser una institución, va a crear Iván IV el Terrible. Y la va a continuar Boris Godunov. Vamos a explicar esta herencia un poco distinta, un poco rara, ya que Boris Godunov no tiene nada que ver con los Rurika ni con los Rurikonov. Bueno, pues para repasar, que ya sabéis que es mi obsesión, lo primero que aparece es una serie de varegos, de gente que vive en el mar, que conquistan unas tierras cerca del Báltico y conforman un pueblo que se llamará la Rus de Kiev. Esta Rus de Kiev será gobernada por una dinastía, la dinastía Rurika, con 6 reyes. Esto empezará en el siglo VIII a.C. A partir del siglo XI aparece una época de beligerancia entre los distintos pueblos que componen la Rus de Kiev, y estos se dividen en distintos estados. Los más importantes van a ser la República de Novgorod, los principados de Vladimir y el principado de Galicia. De todo esto, hacia el siglo XIII va a surgir un pueblo que va creciendo por sus características agrícolas, sobre todo sus características fluviales, que será Moscú, y dará lugar a lo que se llamará el Principado de Moscú. Este Principado de Moscú también fue gobernado por los Rurikovich. Estos Rurikovich es una rama de los Rurika. Realmente no es una dinastía diferente, es la misma dinastía, pero que va a ser la destinada a mandar sobre el Principado o Ducado de Moscú. Después de esto, después del último rey de los Rurikovich, Basilio III va a tener un hijo que será Iván IV. Iván IV el Terrible, que va a ser el primero que se denominará zar, y va a formar el primer zarato ruso, que será lo que dará lugar al Imperio Ruso de Pedro el Grande, y terminará con la Revolución Rusa de 1917. Bueno, todo eso lo vamos a estudiar en el próximo curso con calma, porque creo que es interesante que conozcamos la geografía, la historia y la política de los pueblos que hoy presentan cuestiones que tenemos que comprender. Bueno, pues el zarato ruso o zarato moscovita es el nombre oficial del Estado ruso desde la toma del título de zar por Iván IV el Terrible en el año 1547, hasta la fundación del Imperio Ruso en 1721, desde el siglo XVI al siglo XVIII. Fue el sucesor del Principado de Moscú, todavía comandado por los Rurikovich. Bueno, por aquí tenemos cómo va creciendo Moscú, porque es que a Iván IV le vamos a deber la conquista de Siberia, que es ese territorio que va a llegar casi al estrecho de Bering, que va a estar al norte de Mongolia, al norte de China, que ocupará la parte norte de Asia. Entonces vemos que por eso nuestro primer terra intermaris entre el Mar Negro y el Mar Báltico va a ir creciendo hacia el este hasta ocupar todo el norte de China, de Asia, siendo el estado más grande quizá del mundo. Bueno, pues esto va a ser la expansión desde 1533 a 1894. Bueno, pues la historia de Iván como gobernante va desde 1547 a 1584. Aquí le tenemos y le vemos ya su cara terrible. Era un hombre de un carácter raro o enfermizo. Yo pienso que enfermizo por las consecuencias de su herencia o consecuencia de la mala vida que tuvo durante su infancia. Este es el trono que se encuentra en la catedral, que es la catedral de Moscú, la iglesia de la Dormición de la Virgen, dentro del Kremlin de Moscú. Luego vamos a ver una iglesia que mandó a construir Iván IV, que será San Basilio, pero esta no es la catedral. Esta está fuera del Kremlin, es una iglesia bellísima, pero la catedral es la Dormición de la Virgen, anterior, por supuesto, a la iglesia de San Basilio. Bueno, fue el primer monarca ruso en adoptar el título de zar.
y desde 1547. Es por tanto considerado el creador del Estado ruso. Sus mayores aportes fueron, como ya hemos dicho, la conquista de Siberia, que incrementó en muchos miles de kilómetros el tamaño del Estado ruso. Bueno, pues creó un nuevo código legal. También creó una nueva ejército pretorial, que es el que cuidaba del zar, como ocurría con los emperadores romanos. Y también lo que hizo fue centralizar el poder en Moscú y por fin conquistar los kanatos de Kazán y Astracán, dejando minimizada la horda de oro de los mongoles. Aquí tenemos la horda de oro que ha quedado disminuida y va desde aquí hasta aquí, es decir, estaba por encima del mar Negro, del mar Caspio, y ahora ha quedado muy reducida. Bueno, pues a Iván IV se le debe primero la conquista del Kanato de Kazán, luego la conquista del Kanato de Astracán y luego la conquista de Siberia. Vamos a ver cómo él fue el que amplió de manera exuberante las tierras rusas. Cuando tenía 3 años y tras la muerte de su padre fue coronado gran príncipe de Moscú. Todavía era un principado, todavía no estaba creado zarato. Su reino fue administrado por su madre, hasta que la madre lo hizo por 5 años, hasta que fue asesinada por los boyardos, que eran los nobles de Rusia, lo cual engendró en Iván un gran odio hacia estos colectivos de nobles que duró toda su vida, porque además estos los sometieron a humillaciones y además todo esto actuó sobre su carácter. Fue recluido en un palacio en el Kremlin y vivió casi como un mendigo. Ya digo, este hecho generó un odio hacia los boyardos y tuvo como consecuencias la persecución y matanzas posteriores organizadas contra estos clanes. No solo esto, sino pienso que esto hizo primero alterar su carácter y quizá actuó también en su salud mental. Bueno, pues los primeros años de Iván el Terrible fueron terribles y esto trajo consigo, ya hemos dicho, desvaríos mentales irreversibles. Con 13 años, pero era un hombre inteligente, alto y de buena planta. A los 13 años empezaron a respetarlo, ya que a los 17 años ya hablaba perfectamente, era un ávido lector, escribía muy bien, que además era un hombre corpulento y musculoso. Tenía además el apoyo del jefe de la iglesia, el patriarca Macario, que le ayudó tanto que se inventó que Iván procedía de una generación en la que estaban incluidos los emperadores romanos. Bueno, en su periodo como zar va a haber 2 grandes momentos. Un momento desde su boda hasta la muerte de su primera esposa, Anastasia Romanova, a la que amó y a la que respetó profundamente, y un segundo periodo en el cual, después de la muerte de su esposa. Este primer periodo fue anterior, como hemos dicho, a 1560, año en que murió su esposa. Después de una gira junto a Macario por los monasterios, fue nombrado zar y príncipe de toda Rusia en la catedral de la Dormición de la Virgen en el Kremlin de Moscú. Hemos dicho que se casó en 1547 con Anastasia Romanova y siempre sintió gran amor y gran veneración por ella. Esta es su primera esposa, Anastasia Romanova, que le dio 2 hijos. Aquí le tenemos con su esposa Iván y Anastasia. Bueno, el primer matrimonio fue en 1547 y duró tan solo 13 años, hasta 1560, fecha en la que murió. Fue seleccionada entre 1500 aspirantes. Se casaron y tuvieron 6 hijos. Iván siempre mostró, ya hemos dicho, respeto y ternura por su esposa, siendo correspondido con absoluta dedicación. Anastasia murió en el 1560, seguramente envenenada por boyardos. Eso es lo que por lo menos creía Iván, y esto generó en él un odio muchísimo mayor. Ella fue el único freno a sus desvaríos mentales y le dio felicidad, y su pérdida lo llenó de amargura. Bueno, pues en este periodo hay también grandes acciones políticas y religiosas. Hizo una gran reforma interna e inició la gran expansión territorial, impulsó las letras en Rusia, hizo introducir la primera imprenta. Además,
creó una recopilación de leyes llamada Sudebnik, que fue la que mandaba, las leyes que eran únicas para todas las tierras rusas, para conmemorar la conquista de Kazán. El zar mandó construir la catedral de San Basilio. La catedral de San Basilio, esta que vemos aquí, está fuera del Kremlin de Moscú, está en la Plaza Roja, y luce maravillosamente bella por sus grandes colores y por sus bellas cúpulas de forma abollonada. Tiene el estilo parecido al bizantino, pero realmente no se puede hablar de que tenga un estilo igual a las anteriores catedrales. Tuvieron 6 hijos, pero solo 2 de ellos sobrevivieron, que fueron el zarevich Iván y su hermano pequeño Teodoro, que le llamaban el campanero, porque su primera afición era tocar campanas, era un hombre muy poco válido. Bueno, después estableció vínculos, después de la muerte de su esposa, estableció vínculos comerciales con Inglaterra e incluso pretendió casarse con la reina Isabel I. Ella lo despreció. Una de las grandes conquistas fue, ya hemos dicho, la conquista de los ganatos tártaros que quedaban, hasta convertirse en el auténtico sucesor de Constantinopla. Fue designado por el patriarca de Constantinopla como zar y soberano ortodoxo de toda la comunidad cristiana, desde el este al oeste, al océano, hasta el océano. En 1560, la muerte de su esposa, ya hemos dicho, le volvió un gobernante psicópata, fanático y autoritario. Además de esto, aconteció otra muerte, la muerte de Macario, el patriarca muy amigo de él. Y vino otro patriarca, Afanasio, que no fue para nada lo mismo que Macario. Entonces, una cosa muy importante, quizá yo creo que es la más importante del reinado de Iván IV el Terrible, es que restringió al día de San Jorge la posibilidad de pasar un campesino de un señor a otro. Es decir, tan solo un día al año los campesinos podían cambiar de amo. Esto ya no fue el origen indiscutible de la servidumbre en Rusia, que consistía en que uno donde nacía moría. Es decir, que eran los siervos eran realmente esclavos. Bueno, pues él puso la norma de que tan solo un día al año, el día de San Jorge, podía haber posibilidad de cambio. Ya nunca iba más. Los otros 355 días no se podía cambiar de amo. Vamos, de señor. Pero esto devengó, al tiempo vino lo que fue la servidumbre rusa, que duró hasta casi la revolución. Bueno, ¿cuáles fueron las bodas de Iván el Terrible? No pretendo para nada que aprendáis su nombre, yo no me lo sé. La primera sí, Anastasia, porque fue su gran amor. Luego siguieron hasta estas 7 esposas, perdón, que ninguna de ellas fue feliz con él. La segunda fue María Temurikova. María Temurikova era hija de un príncipe musulmán, era una mujer inculta y letrada, pero era una mala madrastra de sus hijos. Y entonces esto hizo generar un odio hacia ella de Iván. La mandó envenenar, es decir, que murió, si no de las manos, por lo menos en 1569, por las órdenes de Iván. Aquí la tenemos, a su esposa preocupada por lo que le va a venir. La tercera fue María Sobaquina. María Sobaquina fue elegida entre 12 finalistas, pero falleció a los pocos días de la boda. ¿Por qué falleció? No la mató Iván. Le ocurrió que su madre le dio un elixir para aumentar su fertilidad, quizás se pasó de dosis y esto ocasionó la muerte. Realmente esta esposa fue más del gusto de Iván y su muerte lo llevó a niveles estratosféricos de violencia y de falta de juicio. La cuarta fue Ana Kotovskaya, la cual no fue vendida ya por el patriarca de Metropolitano. ¿Por qué? Porque ya 4 esposas no eran emitidas por las normas de la Iglesia ortodoxa cristiana. Bueno, pues tras 2 años intensos de intentar embarazarla, no quedó embarazada y entonces la mandó a un convento. Fue quizá esta y otra más las únicas que sobrevivieron, porque no fueron mandadas matar por Iván el Terrible. Aquí la tenemos, a Ana Kotovskaya. La quinta fue Ana Vasilchikova. Por supuesto, el patriarca ya ni apareció ni se esperó. Y con esta Ana repitió lo anterior, intentó embarazarla, no pudo, y entonces fue mandada a un convento, pero esta allí fue asesinada. Aquí la tenemos, a Ana Vasilchikova. Luego la sexta fue Vasilisa
Malenllera. El patriarca, por supuesto, tampoco apareció porque ya hemos dicho que eran matrimonios fuera dentro de la iglesia cristiana ortodoxa. Con esta Ana resistió el ocurrido anterior. También fue asesinada en el convento después de ser mandada allí por ser estéril. Aquí la tenemos, a Basilia Berenguera. Bueno, el sexto matrimonio fue un caso doblemente impío, ya que Iván era, ya digo, el sexto matrimonio, pero Basilia Berenguera fue infiel con un príncipe llamado de Telev. Cuando el zar se entera de esto, manda empalar a Deletyev. Además lo manda empalar en la presencia de Basilisa. Y luego mandó a Basilisa al convento y allí también fue asesinada. Aquí tenemos a la séptima esposa, María Dolgoruki. Bueno, fue con una hija de unos nobles rusos y fue también ejecutada por infidelidad, porque también fue acusada ejecutada por ahogamiento, porque fue también acusada de infidelidad. Bueno, pues aquí tenemos el octavo y último matrimonio. Esta María Nagaya dio a luz un hijo que vivió hasta 7 años. Junto con Ana Kotovskaya fueron las únicas dos que sobrevivieron, porque las demás fueron todas asesinadas por orden del zar Iván IV el Terrible. Ya entendemos por qué se llamaba Terrible. Aquí tenemos a la última zarina, que sí que fue madre, pero hemos dicho que su hijo murió a los 8 años. Aquí tenemos a Iván el Terrible, con esta cara de terrible que lo acompañó siempre. Bueno, ¿qué es lo que creó? Hemos dicho que antes que había hecho unas leyes para todos, había hecho lo más importante, dar origen a la servidumbre, que va a ser lo que va a gobernar en Rusia hasta la revolución de 1917. Luego creó lo que se llamó la Oprichnina. Oprichnina es una guardia personal, una guardia pretoriana, como la que tenían los emperadores romanos, que tenían como misión guardar la vida del zar. Esto aumentó su carácter represivo y su acción militar. Y luego les dio a esta Oprichnina una gran distinción, unos privilegios y luego una poderosa aristocracia hereditaria, quitando los boyardos. Es decir, que la Oprichnina que él creó para su cuidado personal sustituye a los boyardos antiguos, que eran los antiguos nobles que lo odiaban. A partir de entonces, cuando ya de verdad se le empezó a llamar el Terrible. Aquí le tenemos, estos son los boyardos que están intentando asesinarlo, pero los guardias impiden que esto ocurra. Es decir, que se rodeó de una guardia pretoriana llamada Oprichnina, que impedía el ataque de los boyardos. Con la ayuda de la Oprichnina, atacó la ciudad de Novgorod. Esta ciudad, para defenderse, buscó una alianza con Lituania. Y entonces fue acusada de no cumplir la ortodoxia religiosa, porque Lituania no era un país cristiano ortodoxo. Y entonces fue atacada, fue devastada, decapitando y empalando a muchos de sus habitantes contra la ciudad de Pskov. Esta es el masacre de Novgorod por Iván el Terrible. Bueno, pues que ocurrió una cosa también tremenda en su vida, una cosa muy trágica. Su ira iba contra todos, hasta con su propio hijo, Iván, que era el preferido, su hijo el que más amaba. Lo golpeó con cólera, con un bastón, hasta que murió. Luego, ante la muerte, él enloqueció y se arrancaba el pelo, se arrancaba las uñas, se tiraba contra la pared. Es decir que, bueno, pues fue tremendo su vida, y terminó con una cosa que fue importante para él, que fue la conquista del Kanato de Siberia. Y esto daría lugar al nuevo territorio como el territorio de Siberia. Y esto daría lugar a la gran expansión de las tierras del zar Iván el Terrible. Esta es una imagen de Iván el Terrible con su hijo muerto, con Ivanovich, que era su hijo preferido, y pintada por Ilya Repin, un gran pintor del barroco ruso. Aquí le tenemos al zar Iván IV con una gran tristeza, envejecido y afligido por la muerte de su hijo. Y este es a Iván sentado en el lecho mortuorio de su hijo. Fue para él uno de los golpes que le llevaron ya a la vejez y a la muerte.
Estas las tierras de Siberia, que hemos dicho que conquistó después de la muerte de su hijo y que amplió en muchísimo sus territorios. Iván IV el Terrible y sus hijos están enterrados en la Catedral de la Dormición de María dentro del Kremlin de Moscú. Bueno, pues toda la estructura de la Rusia hasta la Revolución va a provenir de la estructura política de Iván el Terrible. La creación de la oprichnina fue algo nuevo y fue una ruptura con el antiguo régimen de los boyardos y sirvió para crear un estado más centralizado y muchísimo menos oligárquico, ya que los boyardos, la nobleza de cuna no mandaba esa nueva nobleza, la oprichnina, que fuera que él creó. Bueno, por el contrario, el legado económico que dejó Iván fue desastroso, lo que llevó al fin a la dinastía rúrica y del dominio moscovita, porque las guerras sucesivas drenaron la nación en recursos, sobre todo humanos, además de económicos. Esto decidió su hermano, Teodoro el Campanero. Era un títere en manos de los boyardos, ya que no era hombre inteligente ni era hombre ni de carácter. Bueno, pues este Teodoro el Campanero fue el segundo hijo, de Iván el Terrible y Anastasia Romanova. Es que es el segundo, no sé por qué he puesto el tercero, porque es el segundo, lo voy a corregir porque no me gusta que estén las cosas mal. El segundo hijo de Iván el Terrible y de Anastasia Romanova. Es conocido debido a su gusto por hacer sonar las campanas. Fue el último zar de la rama moscovita de la dinastía Rurikovich, los Ruricas de Moscú. Aquí lo tenemos, la imagen del campanero, un hombre inocente, blando de carácter, que le gustaba la liturgia, era medio religioso y tan solo se dedicaba a estas cosas. Bueno, pues tuvo de segundo como de ministro a Boris Godunov. Boris Godunov, ¿qué hizo? Se casó con María Grigorievna. María Grigorievna era hija de uno de los más importantes jefes de la oprichnina, quizá el jefe de la oprichnina que más quería Iván el Terrible. De esta forma fue una mujer de gran poder. Entonces Boris Godunov pensó que casándose con ella sería una persona muy importante en la vida de Teodoro. Tras la muerte de Iván el Terrible, fue sencillo para el marido de María Grigorievna sustituir a Teodoro, ya que era el primer ministro. Muy poco a poco fue metiéndose en todo, ya que Teodoro tenía muy poco interés por la política, era muy religioso, pasaba la mayor parte del tiempo orando, meditando o leyendo libros cristianos. Llevaba la vida parecida a un monje y dejando todas las tareas de gobierno y de la administración a Boris Godunov. De hecho, sobre él recayeron funciones de defender las incursiones tártaras y de asegurar que las tierras conquistadas por Iván el Magnífico seguían siendo importantes y gestionar la instauración del patriarcado en Moscú. Muerto Teodoro, sin descendencia, le sucedió Boris Godunov, siendo Teodoro el último rey de la vieja dinastía rúrica, aquella que en el siglo IX, en el año 800, fundó Rurik I en las tierras conquistadas a las orillas del Báltico. Bueno, pues duró esto, lo que pasa es que cuando llegó el Principado de Moscú se llamaron Rurikovich, pero realmente eran los mismos, la misma dinastía. Bueno, pues con Iván IV termina, porque ya nuestro Boris Godunov ya no tiene nada que ver con esta dinastía. Bueno, se convirtió en el zar de Rusia en 7 de enero de 1598. Tuvo mucha popularidad, dirigió sabiamente y creó un clima de prosperidad. Entendió la necesidad que tenía Rusia de crecer y alcanzar progreso intelectual y por tanto fue muy amante de Europa. Fomentó reformas sociales y educativas. Fue el primer zar que importó gran cantidad de maestros extranjeros y que mandó gente rusa para que aprendiera fuera de Rusia, para que aprendiera la educación de otros países. Quería fomentar lazos de sangre con las distintas casas reales y así aumentar la dignidad de su propia dinastía, que realmente era una dinastía nueva. Fue uno de los más grandes zares de Rusia, pero tenía un defecto. Quizá por su origen
tenía una gran desconfianza de todos, pensaba que todos iban contra él. Entonces, esta falta de usar colaboración, pues le hizo que imposible tratar con la gente que lo rodeaba. Falleció el 13 de abril de 1605 de un paro cardíaco. Esta es la ópera que Mussorgsky le va a dedicar Boris Godunov. Yo os invito a que la veáis. Ahora están todos, en el vídeo está, yo la he visto alguna vez y al principio no lo entendía muy bien, ahora ya sí que la comprendo y imagino que vosotras también con esta pequeña ayuda también la vais a comprender. Aquí tenemos la ópera de Mussorgsky, Boris Godunov, aquel que se casó con la hija del jefe de la Pichinina para tener poder y así poder suceder al segundo hijo de Iván IV el Terrible, Teodoro el Campanero. Bueno, ¿cuál era el arte de Zarato ruso? Pues realmente fue el templo de San Basilio, un templo ortodoxo localizado en la Plaza Roja, que no en el Kremlin, que es mundialmente famoso por sus bellas cúpulas de colores. A pesar de que la gente piensa que es la Catedral de Moscú, no lo es. La Catedral de Moscú es la dormición de la Virgen que se encuentra dentro del Kremlin, donde está enterrado precisamente Iván el Terrible. Esta es la iglesia de San Basilio, que ya hemos visto, con sus bellos bulbos policromados. Bueno, la construcción de la catedral fue una orden de Iván el Magnífico, de Iván el Terrible, perdón, para conmemorar la conquista del Kanato de Kazán. El Teodoro I de Rusia mandó que se agregara una nueva capilla y que estuviera sobre la tumba de San Basilio, que era el realmente por el cual se empezó a llamar propiamente la Catedral de San Basilio. San Basilio se encuentra en el extremo sur de la Plaza Roja, justo enfrente de la Torre Salvador. No forma parte del Kremlin, no, está fuera de las murallas. Aquí la tenemos, la muralla del Kremlin, que se ve perfectamente, y en la plaza se encuentra la gran catedral de San Basilio. Bueno, su estilo arquitectónico es un poco raro, no tiene ninguna similitud con las anteriores iglesias, por eso Viollet-le-Duc rechazó que tuviera orígenes europeos. Tan solo hay una hipótesis, y es que realmente evoca la destruida mezquita de Kol Safir en el asedio de Kazán. También tiene desde luego influencias muy claras, y eso lo vemos en sus cúpulas abollonadas de las raíces rusas y por tanto bizantinas. Aquí la vemos otra vez. Bueno, fue ordenada, como hemos dicho, por Iván. Ah, qué mal estoy haciendo. Ay, estoy viendo atrás, mal. Bueno, el diseño de la catedral es un poco original, porque tiene el diseño de una cruz griega, pero tiene 4 catedrales, una al norte, una al sur, una al este y otra al oeste, y entre ellas unas pequeñas iglesias también, dispuestas diagonalmente de forma cuboide. Aquí tenemos la planta de San Basilio, la planta central, la iglesia norte, la iglesia sur, la iglesia este, la iglesia oeste, la noreste, la sureste, la suroeste y la oeste. 4 grandes basílicas, un cuerpo central y 4 pequeñas iglesias en las esquinas. Bueno, pues lo más importante son sus colores, que se deben al siglo XVIII, que fue la que dio este gran colorido. Son colores brillantes. Estos colores tienen mucha importancia porque se le hace muy visible. Tiene 24 asientos disponibles alrededor del trono para los 24 ancianos del Apocalipsis. Bueno, pues estos 25 ancianos, el del zar y los 4 de los ancianos, es una referencia bíblica de la estructura del edificio. Aquí tenemos sus cúpulas abollonadas, tan típicas del estilo bizantino, y el colorido mágico, al cual se ha añadido algunas pinceladas verdes y amarillas. Esta es la parte cenital, donde se ven bien las 4 iglesias, las del sur, las del norte, y aquí dentro, pegado al coro central, están las 4 pequeñas iglesias. Bueno, está formada, ya hemos dicho, por ladrillos rojos con adornos blancos. Las cubiertas son de estaño, doradas y con combinaciones de colores rojo, blanco y dorado. Luego se añaden verde y alguna parte de cerámica azul para así seguir las normas de lo prescrito en la Biblia. Es el interior de la iglesia de San Basilio, también con el horror vacui
llena de iconos, llena de decoración, una decoración completamente de horror vacui, es decir, no hay trozo de ella que no esté decorada. Esta es la puerta que conduce al ábside fundamental principal, donde se realiza el ejercicio eclesiástico, que separa la nave central del ábside, como en todas las iglesias que hemos visto de la iglesia cristiana ortodoxa. Esta es la cúpula, donde aparece también, como en todas, una imagen del Pantocrátor. Y esto es una de las naves laterales, también decorada con colores muy exuberantes, también con horror vacui, es decir, con formas de botánicas, de plantas, de flores, es decir, sin imágenes humanas. Bueno, pues ya hemos terminado. Os deseo a todos muy feliz verano. Ya digo que continuaremos con lo que hemos dejado en la Rusia, como lo hemos dejado, cuando empiece de nuevo el curso, que creo que es interesante que terminemos este capítulo de Rusia, porque nos va a ser útil, le digo, para entender el devenir de nuestra vida. Muchas gracias y un feliz verano.